Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Buenas noches. Buenas, buenas. Estaba esperando que se conecte más gente, pero parece que no va a haber más. Somos poquitos. Bien. ¿Todos pudieron ver el aula que está el enlace para subir el trabajo práctico? Sí, profe. Bien, ¿Y todo bien, profe? perfecto. ¿Ninguno tuvo problema? Todo. Perfecto. ¿Han entregado todos o alguien falta entregar? A mi grupo le falta. Estamos Bueno, poniendo título y eso. bueno, perfecto, listo. Entonces avanzamos un poco la clase y si podemos nos retiramos antes si tienen tiempo de terminar el trabajo. Gracias, profe. Bien. La idea era hacer un repaso del trabajo práctico, nada más. Ya había, igualmente la clase pasada lo habíamos trabajado. Con respecto a qué es lo que tenía que tener el trabajo práctico, hacemos un repaso y avanzamos nada más. Bien, perfecto. Sí, estoy preocupado porque somos poquitos, somos unos 17, 18, y hay como 40 inscriptos en la comisión. Estoy preocupado. Eh, bien, sí, Cristina. Ya van a poder hablar todos ahora que son poquitos. Bien, la clase pasada ya habíamos delimitado un poco bien lo del texto número 1 de Luchini, que eso ya había quedado bastante clarito. Y después íbamos a avanzar nosotros en el tema de la lectura del texto de Rojas, que también habíamos hablado nosotros de las 3 tesis que tenía que tener el trabajo práctico. ¿Alguna consulta acá o quedó todo clarísimo? No tengo ninguna, profe. Bien, perfecto. Habíamos visto nosotros igualmente, como les decía, las 3 tesis en este punto. Y después el que estaba a ver era el de Wallenstein. ¿Quién me puede comentar el poquito el del punto 1, caracterizar la economía mundo, la unidad de tiempo y la unidad geográfica? Espera, profe, que abro el trabajo. Perfecto, los espero. Ahí va llegando la gente. Yo escribí lo siguiente. Sí. Título: Apogeo del feudalismo. El feudalismo tuvo su apogeo en Europa Occidental aproximadamente entre los siglos IX y XIII. Se define como un sistema económico, social y político basado en la servidumbre y caracterizado por una estructura estamental, con la nobleza terrateniente, el monarca, la iglesia y la fuerza de trabajo subordinada. Axel, sería la otra parte, la del texto. De la sociedad estamental. No, 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 más abajo, porque ese sería el texto de Luchini, que sería delimitar los siglos de apogeo del feudalismo. Más que todo sería en la parte del texto de Wallenstein, donde dice caracterizar la economía mundo capitalista, la unidad de tiempo y la unidad geográfica que se desarrolla, digamos. Ah, eso lo hicieron mis compañeros también. Ok. Y Profe, después estaba el tema que acaba que voy a agregar, lo que habíamos dicho en la clase pasada, el tema de qué partes de Europa. Sí, Celeste. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches.
Ahí estoy abriendo el documento como Dale, para tener dale, dale, una dale, ayuda dale. en memoria, Perfecto. porque justamente, si bien nosotros hicimos entre las tres, hemos leído todos los textos, Ujú. cada una nos hemos abocado a Punto. algo, claro, Bueno, de manera específica. bueno. Sí, ahora le digo. Eh, Buenas noches. Buenas noches. Le quería comunicar Sí, que, Delfina. que sin querer hice con compañeros de la otra comisión. No me di cuenta, recién me acabo de dar cuenta, Ujú. pero perdón solo por esta vez, no me di cuenta. Ahora lo que yo necesito, Delfina, entonces que presentes de manera individual el trabajo, por favor, para que me figure en el enlace de la clase del martes, porque ¿dónde subieron el trabajo práctico? Claro, todavía no lo subimos porque a ellos creo que tienen tiempo hasta el jueves. Exactamente. Y bueno, yo no me di cuenta, recién cuando usted acaba de decir, puse en el grupo y le digo, no me di cuenta que hice con ustedes. Pero lo puedo subir al mismo sola y ellos también van a subir el mismo el jueves. Sí, sí, pero necesito que tengan los datos tuyos y después tengo que hacer el arreglo ese yo. Ok, le saco los datos de mis compañeros. En todo caso, ponen tus datos en la carátula, pone tus datos y en todo caso pone observación. Se realizó este trabajo con el grupo de tal y tal y tal, así yo sepa que no se han copiado el trabajo práctico. Por si no, yo entiendo que el mismo trabajo que está presentando el martes lo copió para hacer el jueves, ¿me entiendes? Claro, sí, sí, Que sí. puede Perdón, profe. pensarse mal. La vez que me confundo. Perdón. No, bien, bien, bien. La pasamos hoy día, Delfina, pero que no se repita, porque si no es como que yo veo que vos subí un trabajo y después la otra persona sube otro trabajo, yo digo, no, le copiaron a Delfina el trabajo. Sí, sí, está bien. Lucas, te escucho. Profe, yo profe, por tema trabajo no he podido hacer grupo para hacer el trabajo práctico. ¿Cómo puedo hacer? Y en el caso de que no podían juntarse, yo les di la opción de que, fíjense, las consignas dice 5 integrantes, pero yo les dije que podía ser de 5 para abajo, digamos. Si no te pudiste, solo lo podés presentar, también no hay problema. Sí, pero ¿hasta cuándo tengo para presentarlo? Hasta hoy nada más. Y no tengo tiempo por entrar a mi trabajo. No tuve tiempo para hacer ese trabajo práctico. Pregúntese ahí de cómo se dice. Yo lo que voy a hacer es recepcionar los trabajos hoy hasta las 12, como habíamos acordado, y yo lo que puedo hacer es recibirlos posterior, pero ya bajarte la nota o ver qué otro trabajo más te doy aparte, Lucas. Bueno, bueno, hay que Lo ver. que yo te digo es que tenés que hacer el trabajo práctico, calcularlo hasta el jueves. Bueno, bueno, Yo cierro ahí el trabajo y hago un listado de los que han presentado en tiempo y forma el práctico hoy día, y después voy a ver de habilitar otro día, el fin de semana, para que se presenten los que no han presentado. listo, profe. Gracias. Atento vos al aula, que yo voy a volver a habilitar el enlace pasado el jueves, para que los que no presentan, presenten, pero ya como te digo, va con otra nota. Gracias, profe. Bien, Celeste, bien, sí, profe. Bueno, ¿cuál es la pregunta a la que había hecho referencia? del texto De, 3 de Wallenstein, sí. caracteriza la economía mundo capitalista, unidad de tiempo y unidad geográfica. Bueno, nosotros pusimos de que Wallenstein, a partir del texto de Wallenstein podemos caracterizar la economía mundo, Sí, primeramente haciendo referencia a la División Internacional del Trabajo, perfecto. ¿sí? En donde Sí, obviamente las regiones, en este mundo de economía mundial capitalista, las regiones, los países, se sí, especializaban en diferentes actividades económicas. sí, Algunos se enfocaban en la producción agrícola para el mercado mundial, sí, otros en la producción manufacturera, perdón, sí, para el mercado interno, y algunos también en la provisión de servicios financieros y comerciales. sí. Después, otra de las características que nosotros pudimos notar es la acumulación de capital.
Bien, En este sistema, y también tiene que ver con todo lo que ya veníamos hablando y charlando en clase, ¿no? sí, Cómo analizamos este surgimiento. En este sistema, la acumulación constante de capital es una característica fundamental. Los actores económicos buscan continuamente aumentar su riqueza y poder económico a través de la producción, los comercios y, por supuesto, la inversión. También otra característica que nosotros hemos destacado es la competencia interminable entre los actores económicos. No sé si puede ser sí, como característica, pero es algo que a nosotros nos llamó la atención. sí, ¿Sí? sí, 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 Eh, ya sea hablando en términos macro, ¿no? De empresas sí, o sí, países. Esta competencia se empieza a ver, obviamente que después pasan los siglos y esto ya se convierte en mucho más grande y con mucha más frialdad, podríamos decir. Esta competencia es la que impulsa la búsqueda de la eficiencia y la innovación para obtener ventajas competitivas. Otra característica que hemos notado es la polarización que existe entre centro y periferia. El sí, sistema económico mundo capitalista está marcado por muy fuerte justamente por esta polarización que crece entre las regiones centrales, que son más avanzadas y poderosas, y las periféricas, que son las más atrasadas y dependientes. Es decir, que el centro controla el comercio mundial y se beneficia de la explotación de la periferia. sí, Esto con perfecto. referencia a la División Internacional del Trabajo. Luego Bien, hablando de la unidad, perdón, ¿hasta ahí sí, te o escucho. sigo? No, después la unidad de tiempo y unidad geográfica. ¿Ah, sigo? ¿Continúo? Sí, 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 sí. Bien. Hablando de la unidad de tiempo, el periodo de análisis abarca desde el siglo XVI hasta el siglo XVII. Wallerstein se enfoca en los cambios y los desarrollos económicos, políticos, sociales y culturales que Sí, van ocurriendo durante este tiempo, como también ya lo dijimos en la clase pasada, ¿no? Especialmente en relación con la formación de esta economía mundo capitalista europea. Después, hablando de las unidades geográficas, el autor sí, se refiere a diversas regiones geográficas justamente en Europa y otras partes del mundo como sí, componentes que son claves de la economía mundo en este contexto económico, porque también hay que recordar, como usted lo dijo, que mientras van pasando los siglos, si bien continúa este mercado capitalista o mundo capitalista, los sí. actores van cambiando, ¿no? Y estas Bien, unidades geográficas también van cambiando. No bien, siempre, pero se ve un cambio. perfecto. Bueno, como centro, podemos mencionar a los Países Bajos, el norte de Francia, el noroeste de Alemania y el sur de Inglaterra. Como periferia, en este contexto del siglo XVI hasta el siglo XVII, Europa Oriental, el Mediterráneo, las colonias americanas y Bien, africanas y algunas zonas de Asia. Como semiperiferia podemos mencionar a España, Portugal, Italia, lo hago dudando porque no me queda sí, sí, bien sí. claro este punto, Escandinavia y algunas zonas de Alemania y Francia. Es lo Sí, que está. pudimos. Sí, por ahí lo que está diciendo Celeste está bueno lo que dijo, porque esto es una configuración del siglo XVI. Así es. Después va, esta configuración de países puede cambiar, pero lo que no estamos viendo nosotros, que fue con el texto pasado de Luchini, que estamos viendo la transición del medioevo a la modernidad, nos toca ahí justito lo que es el siglo XVI en adelante, y es puntualmente la unidad geográfica en ese momento histórico, siglo XVI. Para que quede claro, no Bien, es que ahora lo tenemos que entender así, sino que es en el texto como, y en el contexto histórico que lo entendemos. bien, y Gracias, bueno, Celeste. Hasta ahí nomás. bien, profesor. Ya. Bien, gracias. La idea era que vayan escuchando todos los compañeros al que le esté faltando, que va por ahí, digamos, cuando habla de las unidades de tiempo, los siglos que está teniendo en cuenta la teoría en el texto, y las unidades geográficas, esto que estaba diciendo Celeste, por ahí que hay regiones de Europa, que hay regiones de las colonias, y estaban enmarcadas dentro de cada una de estas unidades que va marcando el autor, y después pasamos a la otra, cómo está organizada la economía mundial y cuáles eran las formas de organizar el trabajo, y bueno, que teníamos estas cuestiones, ¿no? De centro, semiperiferia y periferia, un poquito, o cómo estaba contemplada esta cuestión.
Luciana, te escucho. Buenas, profe, buenas a todos. Yo lo desarrollé de la siguiente forma. La economía mundo estaba organizada de forma diferente que los imperios, debido a que existían presiones sociales diferentes, de diferente tipo. Una de ellas fue la expansión sobre Europa, lo que suponía una organización basada en el desarrollo desigual en un formato de múltiples capas polarizadas en términos de una distribución bimodal de recompensas. También relacionando a lo que Celeste recién decía, ¿no? Que caracterizaba a esta economía mundo, la polarización que se veía entre centro y periferia y semiperiferia. Sí. En el siglo XVI existían oposiciones entre el centro de economía mundo europea y sus áreas periféricas. En el seno del centro europeo, entre los estados, en el interior de los estados, entre las distintas regiones y estratos, en el seno de las regiones entre la ciudad y el campo, y en el seno de las unidades más locales. Claro. Y después puse las formas de organizar el trabajo de la economía mundo suponía la esclavitud y el feudalismo en la periferia, el trabajo asalariado y el autoempleo en el centro y la parcería en la semiperiferia. Bien. La economía del mundo estaba basada sobre el supuesto de que existían estas tres zonas y tenían diferentes modos de control del trabajo. De no haber sido así, no hubiera sido posible garantizar el tipo de flujo excedente que hizo posible que apareciera el sistema capitalista. Bien. Bien. Gracias, Luciana. ¿Está bien, profe? Sí, sí. Yo el trabajo lo leí con una compañera también de la otra comisión, pero no Sí. lo hicimos juntas, digamos, nada más que No, nos está bien. juntamos como a Yo debatir les dije ideas. que, claro, yo les dije que podían juntarse, hacer talleres de lectura, de socialización, no hay problema, pero después la escritura ya es propia, digamos, de cada uno, cómo, qué escribe, qué toma, qué no toma, digamos. Claro, sí, yo me junté con ella, bueno, estuvimos debatiendo y bueno, la producción es propia e individual. Perfecto. Bien, lo de las ventajas y coyunturas de las regiones también lo habíamos visto, ¿no? Que tenía que ver con la geografía, tenía que ver con ciertas ventajas comparativas que tenían ciertas regiones sobre otras, que posibilitaban que unas sean de centro, por ejemplo, y otras sean de periferia. Por ejemplo, las coyunturas de las regiones de las colonias americanas es una, o por ejemplo las coyunturas o ventajas que tiene, por ejemplo, Gran Bretaña, Inglaterra eran otras, entonces vemos, obviamente que son ventajas que después se van a ir sosteniendo en otras cuestiones, ¿no? Pero el autor va marcando estas cuestiones de ventajas comparativas y coyunturas de regiones, que de vuelta las podemos tener en el siglo XVI, pero después podemos tener ese concepto de coyunturas y ventajas también en nuestra época. Y por último, estaba el cuadro comparativo entre las características de centro, semiperiferia y periferia, que era esto, ¿no? Tiene un cuadro de 3 columnas y poder caracterizar cada uno, que le dije que vean el PowerPoint también que estaba en el aula, para poder ir desarrollándolo. Bien, listo. Entonces con esto ya daríamos terminado el práctico 1. Y pasamos a tema nuevo. ¿O hay alguna duda que haya quedado? No, Abren la voz profe. de calle, pero siempre. Listo. Bueno, seguimos avanzando entonces. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el aula virtual, quiero ver si pueden entrar todos, si no ya lo voy a proyectar yo acá por la pantalla. Fíjense que ya pasamos el eje 1, ya estamos en el eje número 2. Subí 2 textos. El que está de Monarquías, Estado e Ilustración, este de Floristán, este es de lectura para la clase que viene, para el martes. Tiene que venir leído el texto. ¿Bien? Bien, profe. Bien, entonces tarea para el martes, lectura de Monarquías, Estado e Ilustración de Floristán. Ahora ya vamos entrando un poquito en tema. Y ahora lo que tengo acá yo es el texto de
de Mariano Fain, que hace un resumen o una introducción a lo que es el absolutismo monárquico. Ahora, este es un texto de 3 hojitas nada más, 3 hojas, así que el que pueda ingresar al aula, yo les doy 10 minutitos, no es largo, como digo, son 3 hojas, 10 minutos, lo leemos y volvemos a entrar, discutimos un poco si tiene relación o no con lo que venimos trabajando hasta ahora, y al que no lo pueda descargar, yo lo que puedo hacer es proyectarlo ahora. ¿Les parece? Sí, profe, podemos leerlo. Bien, como le digo, son 3 hojitas Bien. nada más. Yo ahora corto y lo leemos, lo discutimos y ya vamos entrando en tema. Entonces, el que se quiera desconectar un ratito, volvemos, son las y 33, a las y 43 volvemos al aula. ¿Perfecto? Sí, profe. Bien, listo.
¿Volvemos? ¿Estamos? Sí, profe, me falta poquito. Sí, profe. ¿Listos? Los espero. Entonces, unos minutitos Sí, más. profe. Bueno, chicos, donde lleguemos nada más. Ya estoy, profesor. Leyes. Bien,
Como vemos en la primera parte del texto, esto seguimos nosotros trabajando esta cuestión de transición, ¿no? Y seguimos marcando bien esta cuestión del siglo XVI en adelante. Como tiempo, tránsito, ¿no? De pasaje, ¿no? De la organización política que había. Habíamos visto que había una organización política de feudos, de señoríos en Edad Media, y ahora ya pasamos, nosotros vimos que en esta etapa de transición se iba a fortalecer una figura. ¿Cuál figura se iba a fortalecer? La del rey. Bien, se fortalece la figura del rey. Ahora nosotros vemos que esta figura va a pasar, esta figura del monarca, va a pasar a tener otros tintes, va a tener otra conceptualización, a ser el absolutismo monárquico. Se habla de un estado absolutista, porque en principio, como dijimos, se presentaba como protagonista la imagen del rey para organizar los ejércitos, para organizar los señorías que estaban dispersos, para acabar con las luchas internas de los señores, pero después eventualmente estas monarquías decantan en lo que se conoce como estados absolutistas, o monarquías absolutas, o absolutismo monárquico, como lo queramos llamar, estas cuestiones. ¿Qué plantea el texto? Que también se los consideraban dioses a ellos, ¿no? Claro, o sea, cómo justificaban, digamos, el poder que tenían ellos, era esta cuestión, ¿no? De ser cercanos a Dios. Sí, Celeste. Creo que ahí en el absolutismo, esta nueva organización política, si se quiere, o cómo se fueron formando los estados nacionales, tiene como base un pensamiento, una idea, una teoría, digamos, que utilizan como respaldo de esta nueva forma de gobierno, que es la teoría del derecho divino. Bien. Y este derecho divino viene por lo que decía Lucas, ¿no? Porque venían a ser como ministros de Dios, representantes de Dios en la tierra, entonces por ahí no había cuestionamiento al respecto por qué estaba designado como monarca. Pero también lo utilizaban como para intentar, ¿cómo le puedo decir? Intentar de mantener las aguas tranquilas entre lo que viene a ser la religión, profe. Sí, 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 por eso te digo, con esta cuestión tenía un aliado importante, digamos, era la iglesia. Sí, Cristina. Sí, lo que también decía, importante, que los derechos eran solamente del monarca, ¿no? Y que los demás súbditos estaban justamente para cumplir sus obligaciones y no había derecho a cuestionar absolutamente nada. Y también, ¿no? Cómo demuestra que él es el rey absolutista, el Luis XIV, porque él decía, l'État c'est moi, el Estado soy yo, y ahí se terminaba todo, no existía la división de poderes, y todo estaba concentrado justamente en él nada más, ¿no? Y cómo viene aparejado en que cuenta, ¿no? Una reseña tan pequeña de decir que desde niño a él le habían dicho que el único supremo era Dios y los representantes de él en la tierra. Y él desde chico ya se creía el representante, ¿no? De Dios, por eso es la manera que actúa y después determina y hace lo que él desea. Así es. Sí, Marina. Profe, buenas noches. Buenas noches. Sí, por ahí Cristina me había robado las palabras, pero bueno, era acotar también que el rey no tenía límites en su poder. Ujú. Así es. Bueno, era en la justicia, no había democracia tampoco. Bien. Sí, ahí cuando hablas tanto vos, Marina, como Cristina, tiene que ver, ¿no? Esto con la suma del poder público. Una sola persona, no haber división de poderes, el rey era el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Todo en él, nada fuera de él. Sí, Nazareno. En cuanto también Claro, para pero recaudar impuestos. tiene que ver también con de esta época, ¿no? La manipulación de las masas
con diferentes doctrinas, dogmas que se aplicaban, y bueno, y con respecto a la suma del poder público, es algo que ocurre, ¿no es cierto? Acá tenemos algo muy cercano nosotros acá en la provincia, para hacer una comparación con este estado, ¿no? Sí, nosotros tenemos varios ejemplos históricos de suma de poder público, digamos, desde los romanos en el imperio, hasta pasando, por ejemplo, a estas instancias, ¿no? De los reyes, digamos, cómo concentraban el poder, y esta cuestión de dogma, ¿no? Que habló el compañero, esta cuestión de que el dogma se sostenía de la divinidad, ¿no? Decía, ¿el poder de dónde se sostenía? El poder se sostenía desde la religión, que era un dogma que nadie cuestionaba. Entonces, estas cuestiones de voluntad divina, de representante de Dios, le daban el derecho a esta persona de disponer, ¿no? Decía, disponer de todo. ¿Qué más, chicos? A ver, Axel, Sí, y profe. después vamos a Celeste. Ahí vamos, para leo a Axel y vamos Celeste. Dice Tel, que le resulta interesante el último punto que trata, dice sobre la política económica que utilizaban los gobiernos absolutistas. Bien, exactamente. ¿Qué es el mercantilismo? Bueno, vimos después nosotros, ¿se acuerdan que eso también lo habíamos visto en el video pasado en una de las clases anteriores? Que lo que se hizo fue la concentración, digamos, y protección del mercado interno, pero eventualmente esto después no termina tan bien porque no se hace inversión. Se entiende que por tener todo junto y acumulado, resultaba, digamos, una comparación de poder económico, pero después eventualmente con la aparición del capitalismo se dan cuenta que las inversiones van por otro lado, no por el sostenimiento de metales preciosos. Sí, Lucas. Perdónme, Celeste. Ahí vamos. Perdóname, Lucas, un ratito estaba Celeste antes y después seguís vos. Sí, Celeste. Profe, analizando los hechos, ¿no? históricos o el surgimiento del absolutismo, ¿se podría decir de que pues se puede interpretar como una estrategia por parte de dos poderes políticos, hablando de la iglesia con la nobleza, para hacer frente, obviamente, por un lado como consecuencia a lo que estaba sucediendo con el sistema feudal, pero por otro, a la recién creciente y aparición de la burguesía o esta clase media, si se quiere, ya en ese momento? Se podría decir que eso como que ya veían un incipiente crecimiento de esa clase media, que después fue la burguesía y que fue la que le dio peso a este absolutismo. Sí, por eso se habla, y es creo que lo que dijo también tu compañero hace rato con estas cuestiones, ¿no? De que le pareció interesante, porque se habla de alianzas, ¿no? Se habla de una alianza del rey con la iglesia, con la nobleza, y se van dando ciertos elementos, por ejemplo, para cómo mantener el poder y cómo justificar el poder, que hace a cubrir ciertos intereses, digamos. Es de interés de la nobleza que ciertas personas gobiernen, y es de interés de la iglesia también que se gobierne, ¿no? Desde cierto lugar. Sí, hay intencionalidad política, digamos, en ese punto. Lucas y después Luciana. Nada, ya se me fue, profe, ya. Se fue la idea, dice. Dale, gracias, Lucas. Luciana. Sí, que también estos estados absolutistas también van a dar lugar con el transcurrir del tiempo a los estados totalitarios, ¿no? Como el nazismo, el fascismo. Y también en la lectura me pareció importante destacar la justificación de este poder centralizado en el monarca a través de una teoría religiosa y a través de la filosofía, como dice el autor, a través de la teoría del derecho divino, bueno, como decían los compañeros, consagraba al monarca como superior, ¿no? Como que estaba todo como que acaparaba o monopolizaba todos los poderes. Como usted bien decía, no había
un concepto de democracia estaba muy, muy lejano. Y con respecto a la teoría filosófica, también comenzamos a ver esta figura de Thomas Hobbes, que fue un autor también que es muy utilizado en varias materias, ya lo hemos visto, Ajá. y él incorpora este concepto de estado fuerte, ¿no? Y también relacionándolo con el Leviatán, que dice que el Leviatán es el estado fuerte, o sea, como que tiene que conservarse este estado fuerte por encima de los ciudadanos. Eso, profe. Gracias, Luciana. Luciana también hace, ¿no?, esta cuestión que había dicho uno de sus compañeros también, ¿no? La cuestión de qué pasa cuando se dogmatiza, cuando se vuelve extremista un discurso, que puede llegar a ver que eventualmente lo vamos a ver en la unidad de más adelante, que son los gobiernos totalitarios, ¿no? Discursivamente vemos cómo se va construyendo un relato en base a ciertos intereses. Nosotros ahora estamos viendo, como le digo, el relato, digamos, del monarca, y entonces cómo se construyen estos estados absolutistas en base a estas premisas, ¿no? Una premisa religiosa, una premisa filosófica, donde no hay cuestionamiento, porque vieron que hay partes en las que comentan cómo hay un culto, hay un ejercicio de culto a estas cuestiones. Sí, Lucas. Sí. Profe, ahí claramente también estaba viendo que, o sea, que ninguno de los, no sé si se dice esclavo o plebeyo, creo que se dice, tampoco podían decir algo malo del rey, era algo así, ¿no? O sea, el rey era el dios y nada más. Sí, el texto llega a plantear que el rey disponía, digamos, de las personas, de las libertades, o sea, era todopoderoso, entonces tampoco había mucho cuestionamiento con respecto a su figura. Y si de haberlo, había consecuencias. Por eso, como les decía yo, importante ver esta cuestión que hay por detrás, ¿no? ¿Qué es lo que sostiene el poder, digamos, en este punto? Pero, de nuevo, repito, siempre tenemos que saber que esto pasó, ¿por qué? Porque anteriormente hubo otras formas de gobierno, y se va a ir evolucionando y va a ir tomando ciertos tintes, digamos. En este caso, nosotros tenemos muchas cuestiones de religiosidad que estaban atados mucho a lo que es la Edad Media, que persisten, digamos, en la Edad Moderna, y vamos a ir viendo que eventualmente va a haber una división, ¿no? Se habla de un cisma religioso donde se separa, ¿no?, digamos, el Estado de la Iglesia. Por lo pronto, la concepción de Estado hasta este momento todavía está muy ligada a la Iglesia, y muy ligada, digamos, desde esta cuestión discursiva, dogmática, que sostiene el poder de este lugar. Sí, Lucas, y después Delfina. Profe, sácame una duda, pero todavía la iglesia le seguía respondiendo al rey, ¿no? Sí. Ah, listo, eso es ya. Sí, pero ella habla, ¿no?, de que hay una cuestión de subordinación, ¿no? Porque es una cuestión simbiótica, digamos, que es funcional la relación que hay. Porque la iglesia es la que sostiene el discurso de la divinidad del rey. O sea que cada uno se cubriría. Por eso estamos hablando de una cuestión de subordinación por necesidad de alguna forma, ¿no? De subsistencia, digamos, de mantener el status quo. Estas cuestiones que habíamos visto, ¿te acuerdan de estamentos? Y ahora hablamos de clase social, y lo que decía Celeste, esta cuestión de movilidad social, que puede llegar a aparecer porque aparece en otros grupos, también viene por ese lugar. Delfina. Costumbre que tenía, que dice que organizó el culto de la majestad real desde que se levanta hasta que se acuesta, y que era una ceremonia pública y que encima lo fijó por un reglamento. Está muy zarpado como hacía. Bueno, pero por ejemplo, no nos podemos ir muy lejos nosotros con respecto a este culto. Por ejemplo, ¿qué pasa con la corona en Inglaterra ahora actualmente? No tiene tanto poder como tenía antes. Es solamente una monarquía que capaz que alguna vez interviene y otras veces no. Sí, pero estas cuestiones de culto, hablamos al ejercicio de lo que se ve en la vidriera, digamos, nosotros. A eso me refiero, que todavía persiste esa vidriera, digamos, de etiqueta.
vieron que el texto también habla de etiqueta. Ah, Que sí, sí, sí. y que esas cosas de etiqueta, entre comillas, las podemos ver nosotros, en cómo se maneja, digamos, en este caso estoy poniendo como ejemplo, ¿no?, las monarquías en Inglaterra hoy en día. Y fijemos, estamos hablando siglo XV, XVI, y estamos hablando siglo XXI, y todavía hay cosas que, obviamente que no tal cual como lo dijo Lucas, pero bueno, hay cuestiones que todavía, como por ejemplo la etiqueta, persiste. Profe, ahí también se relaciona el concepto que habíamos visto en el trabajo, hablando en la clase, me recuerda a la consigna de la coyuntura y las ventajas, ¿no?, con respecto a otros países, pensando puntualmente en Inglaterra. Sí, sí, sí. Sí, por eso le digo, nosotros vamos a ver que los representantes de estos estados absolutistas ya vamos a ir viendo quiénes son. Pero bueno, ahora la idea entonces es saber que había señores feudales, después de los señores feudales pasamos nosotros a los monarcas, y de los monarcas va a sufrir otra transformación, digamos, que va a ser esta cuestión del absolutismo, por esta concentración de poder, pero una concentración de poder que estaba sostenida en este discurso religioso dogmático. ¿Bien? Y lo que pasamos a tener en cuenta es lo siguiente, que vemos, ¿no?, de vuelta repito esta premisa, ¿no?, del derecho divino. Entonces se habla de una doctrina política que va a afirmar, entonces, que esta persona designada como rey, que habíamos visto que ya directamente era cosanguíneo de cierto grupo de personas, no todos tenían esta cuestión de ser reyes, que va a venir a gobernar sin restricción. Y nosotros, por ejemplo, tenemos como representante el que habíamos visto nosotros en el texto, que es Luis XIV, después también tenemos, por ejemplo, a Enrique en Francia, o a Carlos I en España, que van a ser otras figuras también que van a ser representantes, digamos, así como vimos en el texto nosotros Luis XIV, después va a haber también otros monarcas en otros estados, digamos, como Inglaterra, Francia o España, que pueden, lo que vimos en el texto era testigo, digamos, como les digo, hay otros países que tienen el mismo sistema de gobierno. Entonces, este poder divino, entonces le permitía que este rey, a esta persona le permitía entonces administrar. Habíamos dicho que tenía la suma del poder público. Entonces, esa suma del poder público le permitía a esta persona administrar la justicia, crear las leyes e imponer penas. Nombrar también, el texto habla también de una burocracia, ¿no?, porque se habla de esta cuestión de generar campos, lugares dentro de su gobierno, con la gente que él nombra, que obviamente le van a responder a él, ¿no? También lo mismo, al tener el poder absoluto, también tiene poder sobre el ejército, y por sobre él, ¿quién está? ¿Quién es la única persona que está sobre el rey? Dios. Exactamente, Dios es el único que está por encima del rey. No hay nadie superior a él. Por eso acuérdense que le hablan de esta cuestión de ser ministros y representantes de Dios en la tierra. Y en este caso, el poder que tenía, este poder divino, este poder de reinar, era vitalicio. Y pasaba de generación en generación. O sea, y, por ejemplo, nosotros tenemos el caso ahí de Luis XIV, que sería un ejemplo, ¿no?, de estas cuestiones, ¿no?, que habíamos visto en el texto, de este poder absoluto, y bueno, de la frase que ha dicho Cristina muy bien, del Estado soy yo. Pero esta cuestión no era azarosa, sino una cuestión de crianza también. O sea, la misma clase gobernante se criaba para ser clase gobernante, dentro de estas mismas premisas que venimos trabajando. O los criaban para ser... Sí, 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 por supuesto, por eso le decía, al pasar de generación en generación, lo que hacía es mantenerse el poder, y mantener estas cuestiones de status quo, que le digo, y estas cuestiones que venía hablando la compañía, de dónde se centralizaba el poder. Entonces, habíamos visto nosotros que todavía seguía manteniéndose esta idea de estamentos, de nobleza, clero y tercer estado, pero vemos nosotros, como le habíamos dicho, esta cuestión de que en la nobleza y el clero se van a considerar estamentos privilegiados,
y no así el campesinado, ¿no? Y después esta cuestión, ¿no? Dice que este Estado absolutista no mediaba, digamos, entre la aristocracia y la burguesía que era una clase que estaba en ascenso, sino que de alguna forma fue un instrumento, ¿no? Entonces dice por ahí la burguesía, como lo dijo Celeste, ¿no? Había una amenaza latente de la burguesía, que ya vamos a ir viéndola más adelante. Y después está lo que marcaba el texto también, esta cuestión que dijo uno de ustedes, la cuestión, ¿no? De cuál era el tipo de política económica, digamos, de estos estados absolutistas, era el mercantilismo. Que era estas cuestiones de proteger los mercados internos, de promover, digamos, las exportaciones, de reducir las importaciones, y esta cuestión, ¿no? De avanzar en la colonización, digamos, de nuevos territorios, que ya lo habíamos visto también en las clases anteriores. Ahora, ¿qué va a pasar? Teníamos, ¿no? El Estado absolutista, y teníamos esta cuestión de Dios involucrado en la ecuación. Ya en el siglo XVI va a aparecer un movimiento que es el movimiento humanista renacentista, que va a venir a marcar otro camino. Pues nosotros habíamos visto por ahí que las cuestiones estaban centradas en Dios, en la iglesia, y este movimiento del Renacimiento va a venir a romper desde el arte, desde el campo del arte, por ejemplo, de la plástica, la literatura y la arquitectura, o la escultura y la política, estas cuestiones del hombre, de dejar de lado un poco a Dios y empezar a poner su mirada en el hombre, ¿no? Aquí es donde se empieza a romper estas cuestiones que les decía yo en las clases anteriores, de lo que es del teocentrismo, que era todo como giraba alrededor de Dios, a pasar al antropocentrismo, donde entendemos que todo tiene que girar alrededor del hombre. Entonces es como que esta corriente del renacimiento humanista lo va a poner en el centro al hombre, y no ya tanto al ámbito de la fe y de la iglesia. Esto que le estoy diciendo yo ahora es introductorio, ya lo vamos a ir viendo con otros textos, y ya lo van a ir viendo con el texto que le dije yo que tienen que leer para la clase que viene. Y acá está lo que les decía yo, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? De pensar en esta palabra, que se la tiene que aprender, que es antropocentrismo, que supone, digamos, al hombre como individuo, y al hombre en su renacer. Inserto, digamos, en este complejo contexto y en esta historia, ¿no? Sí, Lucas. Perdón, profe, pero no le entendí bien qué significa autoprocentismo. Ah, bien. Antropocentrismo. Nosotros tenemos teocentrismo, vemos las tres primeras, la primera palabra que la conforma, teo, que quiere decir teología, que está referido a Dios. O sea que la vida gira alrededor de Dios. Por ejemplo, tenemos nosotros el rey. Ahí entendemos nosotros que el poder está concentrado en una sola persona, que está designada por Dios, porque no hay, digamos, ninguna forma de que nadie se cuestione de que esa persona está designada, tiene designio divino para su función de rey. Y donde todo el esfuerzo en entender el mundo a partir de Dios y de la religión. Es más, entender el mundo desde esta visión teocentrista, centrada en Dios, donde la lectura del mundo se hace a través de la religión, para pasar a una mirada antropocentrista, donde ya el eje ya no es Dios el que está en el centro del mundo, sino el que está en el centro, al que hay que mirar, es al hombre. Por eso la palabra es antropo, que hace referencia a lo antropo, que es hombre, centrismo, entonces el centro es el hombre. Entonces la mirada de las artes
ya no va a ser de estilo religioso como si lo veíamos en la Edad Media, y se va a empezar a concentrar en la figura del hombre. Por ejemplo, acá aparece Da Vinci. ¿Se entendió, Lucas? Sí, profe, sí, entendí todo lo que dijo, sí, un poco. Igualmente ya lo vamos a ir viendo. Por eso, tengamos en cuenta nosotros que veníamos de estados absolutistas y van a venir nuevos movimientos que van a aparecer a cuestionar esto y a decir que no toda la lectura del mundo tiene que hacerse por medio de la religión, por medio de Dios. Me corrijo, no religión en sí misma, sino de Dios. Y tiene que pasar el hombre a ser protagonista de la historia, no Dios. Entonces, por eso le digo teocentrismo, antropocentrismo, que está referido al hombre. Ya vamos a ir ganando vocabulario. Y después ya en el siglo XVIII va a aparecer otro movimiento también, que no se basaba en la religión, que va a ser la Ilustración, y que va a aparecer una cuestión muy importante a partir de este movimiento, que va a ser el entendimiento o el instrumento de la razón. Por eso les decía yo antes, el mundo se explicaba por medio de la religión. Y ahora se pasa a entender el mundo por medio del instrumento de la razón, para alejarse de las explicaciones de alguna forma que se daban desde la visión esta, ¿no? Teocentrista que les venía diciendo. Como le digo, no se asusten, esto lo vamos a ir viendo clase más clase. Ahora yo lo que le estoy dando un panorama de lo que vamos a ver nosotros ahora, un poquito ya de introductorio al eje 2, pues ya tenemos que empezar a ver cómo se van configurando los estados nacionales, tenemos que empezar a ver Revolución Industrial, Revolución Francesa, pero para entender eso, primero tenemos que entender estas cuestiones de movimientos que se van dando en la modernidad. Entonces acá nosotros vamos a ver que dentro de esta mirada de la Ilustración que yo les comentaba, van a aparecer personajes que tenemos que tener en cuenta, como Montesquieu, Voltaire y Rousseau, que van a tener una opinión contraria o una opinión en contra de lo que son las monarquías absolutas y las monarquías de origen divino. Hay un cuestionamiento. Dijimos nosotros al principio del texto que no había cuestionamiento de ningún tipo al designio divino del monarca, y ahora aparece un movimiento, este movimiento de la Ilustración, con ciertas personas que van a hacer esta cuestión de que entre en duda, que entre en vilo, digamos, esta cuestión de por qué una sola persona concentra todos los poderes, no hay división de poderes, por ejemplo. ¿Los escucharon ustedes ya nombrar a Montesquieu, Voltaire y Rousseau? En otras materias todavía no. Bueno, acá ya los tienen que empezar a conocer porque tienen esta cuestión de influencia en lo que es la concepción de la política. Ya vamos a ver también algunos textos o referencias a ellos. Pero entonces, van siguiéndome el paso. Entonces teníamos nosotros transición del feudalismo, estamos entrando a la modernidad, hay una concepción, digamos, de monarquías absolutas, y se van a suceder movimientos de pensamiento, como el Renacimiento, como la Ilustración, que van a tener ciertos representantes que van a estar en contra de esta mirada de la monarquía de origen divino. Pero por esto que yo les decía, porque la lectura que se hace es alejada desde la lectura de la iglesia de Dios, por ejemplo, de esta cuestión, yo les decía, teocentrista, a una cuestión mucho más centrada en el hombre. Esto también lo van a ver se los tengo que presentar ahora, porque cuando vayan a leer el texto necesito que tomen, sepan qué ver. En esta cuestión que planteaba Celeste, de que se van acomodando ciertas reglas de juego para no perder el poder,
aparece, así como conocimos nosotros el absolutismo monárquico, eventualmente dijimos nosotros que apareció un movimiento que era la Ilustración, que cuestionaba ese designio divino. Entonces lo que hace las monarquías absolutas es reconvertirse y tomar algunos aportes que presentaba la Ilustración como para una lavada de cara, diríamos así. Una lavada de cara para seguir gobernando. Entonces, no, es como diríamos, somos otro tipo de gestión. Entonces toma algunos de los puntos de la Ilustración para poder seguir manteniendo esta cuestión de centralización del poder en los reyes. No tal cual la vimos nosotros al principio de la clase, pero con las mismas intenciones, ¿no? De seguir manteniendo, digamos, el poder en esa clase privilegiada. Ese va a seguir siendo el fin último, digamos, de este grupo de gobernantes. Y bueno, ya nosotros después igualmente vamos a ir viendo más adelante, vimos la llegada del rey, ¿no? Vimos esta cuestión de cómo aparece el absolutismo monárquico, vemos que aparece movimientos que los cuestionan, vemos cuestiones de ayornamiento, digamos, al discurso, y después vamos a llegar nosotros eventualmente ya para el siglo XVIII a la caída, ¿no? De estos estados absolutistas, porque van a empezar a entrar en crisis. Esta crisis va a tener que ver también con el crecimiento del Estado, tenemos que ver con la aparición de la burguesía ya siendo más protagonista, que es lo que planteaba Celeste, y todo también tiene que ver con esta subordinación que había, ¿no?, del rey para con la nobleza y la iglesia, también tiene que ver, y toda esta presión que se le pone a la clase obrera o trabajadora, todo tiene que ver, nos va a llevar todos a más adelante ver lo que es la Revolución Francesa del siglo XVIII, que iba a marcar una diferencia entre el antiguo régimen, que es todo lo que les vine desarrollando con ustedes hasta ahora, y el nuevo régimen, donde la burguesía va a pasar a ser protagonista. Esto que les comenté el día de hoy, no se asusten, lo vamos a ir viendo clase a clase, pero esto es para que tengan un panorama, cuestión de que cuando se les vaya pasando yo los textos, los vayamos discutiendo. Tiene que ver con la parte introductoria del eje número 2. ¿Bien? ¿No los asusté? No, todo bien. No, profe, ¿está bien? No, nada. Así que nosotros vamos a empezar de a poco entonces a avanzar un poquito más en la lectura, porque tenemos que, ya como les dije, vamos a ver nosotros la próxima clase ya un poquito de lo que es monarquía, estados e ilustración, que yo ya se lo estuve mostrando ahora, que tiene que ver con estas cuestiones de estados absolutistas, tiene que ver con estas cuestiones de despotismo ilustrado. Bien. Ahí dice Axel que, bueno, economía están empezando a ver del 16 al 18. Perfecto. Y ya tenemos que empezar nosotros a ver revoluciones. Por eso ya hoy día, por ejemplo, ya les presenté yo la Revolución Francesa. A la par en economía tienen que ver entonces también lo que es revolución industrial, que también vamos a ir entrando en tema. Revolución, todo lo que es la cuestión de entrar en el periodo de Revolución Francesa un poquito largo, hay que hacer lectura porque va atravesando por varias etapas, digamos, cómo se va configurando el Estado Nacional francés a partir de esta Revolución Francesa. Entonces, para los que no presentaron el práctico hoy hasta las 23:59, los que no pueden presentar el trabajo, voy a habilitar otra instancia. Y los que les pido ahora, chicos, que así como Verónica suban la asistencia, sus datos, por favor, así copio. Bien, 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 bien. Me va subiendo la asistencia.
el día de hoy. Así que, bueno, tarea para la clase que viene, entonces leer el texto de Florestan, que ya está en el aula. Vamos a discutirlo un poco al texto y de ahí nomás ya pasamos, creería que a revoluciones. Tenemos que ver tanto Revolución Francesa como Revolución Industrial. Sí, Marina. Profe, yo la clase pasada no había marcado asistencia. Yo por ahí tengo problemas con la conectividad. Yo salgo a una escuelita pública Sí. y a veces apagan el wifi después de las 21, a veces a las 20:30. Entonces me Ajá. desconecto ahí en el momento. Bueno. Igualmente yo trato de que sea a mitad de clase, hoy ya me olvidé, pero voy a tratar de que sea a mitad de clase la asistencia. Tipo 9 menos 10, 9 menos 5, voy a tratar de que sea la asistencia. Si háganme acuerdo cualquier cosa. Cuando me vean respirando sin hablar, me digan, profe, toma asistencia y ahí tomamos. ¿Bien? Profe, dijo que el jueves iba a volver a habilitar para que... Sí, una vez que entregue la comisión del jueves, yo voy a volver a habilitarlos con otra fecha. Dale, gracias. Tanto por si llega a pasar en la comisión del jueves también, por eso yo quiero esperar que pase el jueves. Entonces ya directamente modifico los links de los dos. Si es que hubo alguien en el jueves que no presentó, también le corro por lo menos. Calcula que yo le voy a poner la presentación entre el viernes y el domingo. No voy a poner más de esos días. Bueno, Listo, profe. así ya calcula los tiempos. Bueno, chicos, aprovechando que están casi todos, les quería consultar una cuestión. Yo estoy saliendo de dar clases a las 7 de la tarde, por eso por ahí a veces me cuesta llegar y tardo en prender la cámara, porque estoy entre medio de que llego y acomodo las cosas. Yo no sé si habría problema de que empecemos a las 8:15 la clase. No hay problema, profe. Sí, profe, no hay problema. Bueno, para que calculemos entonces nosotros el martes que viene, yo estaría ya empezando 8:15. Por eso por ahí me tardo, porque voy y vuelvo, pero 8:15 estaría empezando. Sí, Marina. Profe, yo soy de la comisión de los martes y a veces por el horario, ¿puedo pasar clase únicamente los jueves? Hay alguien que me mandó mensaje por el aula pidiéndome el cambio de aula. No sé si fuiste vos, ¿no? No, profe, yo hoy me acabé Yo de soy profe. registrar. Ah, Patricio. Que sí. Espérame, Marina, que termine la clase. Así se van todos y hablamos. Patricia, vos ya te contesté, ¿no? ¿Te llegó el mensaje? Sí, profe. Sí, recién lo pude leer. Muchas gracias, profe. Perfecto. El tuyo está solucionado, Patricio. Marina, quédate conmigo. Ahora yo los despido a tus compañeros y nos quedamos hablando un ratito. Bueno. Bien, listo. No falta nadie en la asistencia, ¿no? No, profe. Bueno, No, ya recuerdo. pusimos. Bien, perfecto. Recuerdo entonces que la semana que viene, el martes, empezamos las clases 8:15 y tiene que estar leído el texto que está en el aula, ¿no? De tarea. Sí, profe. Bien. Eso sería todo. Espero entonces los trabajos prácticos que estén faltando. Y nos estaríamos viendo el martes la semana que viene. Bueno, profe, hasta Chao, luego. profe. Chao. Bien. Ahí. Cuídense. Profe. Chao, profe, hasta luego.